Este jugador de las grandes ligas de béisbol está en serios problemas. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero a veces compra la ruina. ¿Cómo pasas de estar jugando en el mejor béisbol del mundo a ser un fiasco? Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo: fama, fortuna, reconocimiento, y aún así decidió apostarlo todo por más dinero. Su nombre es Dan Serafini y fue jugador de las grandes ligas. Pero años después, ese mismo hombre terminaría involucrado en uno de los crímenes más absurdos del deporte estadounidense. Prepárate, porque esto no es una historia de redención. Es una historia de cómo el ego, las malas decisiones y los vicios pueden convertir a un campeón en un criminal. Dan Serafini no era cualquier jugador. Durante casi una década, lanzó en equipos como los Twins, los Cubs y los Reds. Llegó a ganar más de $14 millones. Sí, 14 millones, solo con su carrera en la MLB. Pero, si algo nos enseña la historia es que hay gente que puede romper hasta una roca de diamante, con su propia estupidez. Porque Dan no solo era bueno para lanzar pelotas, era excelente para lanzar su dinero al drenaje. Primero vino el escándalo, dio positivo en antidopaje por esteroides, y ya sabemos lo que eso significa en el béisbol. Adiós contratos, adiós patrocinadores, adiós carrera. Así que Dan pasó de los reflectores a la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dan no se rindió. Como todo tipo que no aprende, decidió empezar de nuevo. Pidió dinero prestado a sus padres y abrió un bar en Nevada, y sorprendentemente, el bar funcionó. Ganaba $50,000 al mes, la gente lo adoraba y parecía que Dan iba a resurgir. Hasta que, claro, se le ocurrió convertir el bar en una fiesta permanente. El tipo trató su negocio como si fuera su casa, y su casa como si fuera un antro de Las Vegas. Él y su personal consumiendo cocaína, tomando del bar como si fuera gratis. Spoiler, no era gratis, y básicamente usando el dinero de los clientes para financiar su propia peda. Y así el negocio se fue a pique. De tener un bar exitoso terminó con $300,000 en deudas. Y cuando crees que no puede ir peor, sí puede. En 2013, Dan se une al programa Bar Rescue, donde un experto intenta salvar bares en ruinas. ¿Y sí? El episodio fue un desastre. El anfitrión del show trataba de ayudar, pero Dan y su equipo no podían dejar de beber durante las grabaciones. Literal, el tipo salió en televisión diciendo que su bar era una fiesta eterna. Incluso en el programa, Dan y los empleados del bar son bastante abiertos sobre cómo se divierten todo el tiempo y hacen lo que les da la gana. No funcionó. El bar cerró. Y Dan terminó dependiendo económicamente de su esposa, Erin, y sobre todo de los padres multimillonarios de Erin. Erin y Dan vivían de los padres de ella. Casa, autos, viajes, membresías de club, tratamientos médicos, todo pagado por ellos. Pero lo peor no era eso. Era que los suegros lo despreciaban. Lo veían como un fracasado, un mantenido. Y él lo sabía. Aún así, le seguían prestando dinero. Y no le prestaban cualquier cosa como para pagar la tanda, ¿no? Eran grandes sumas. En 2016, le dieron $1.3 millones para montar un negocio de caballos. ¿Y adivina qué pasó con ese negocio? Exacto. Murió más rápido que su carrera en el béisbol. Llegamos a 2021. Dan tiene 47 años. Está arruinado, humillado y resentido. Y un día, entre bromas, suelta algo así como: ya me quiero deshacer de los papás de Erin. Jaja, qué gracioso, Dan. Oh, espera, ¿hablabas en serio? Porque poco después la idea se vuelve plan. Dan piensa: si los padres de Erin mueren, ella heredaría 23 millones. Y yo tendría acceso a eso. Y ahí empieza el horror. Dan tenía una relación abierta con su esposa. Eso significa que podía salir con otra mujer sin que fuera infidelidad. Esa mujer era Samantha, una amiga de ambos. Sí, un triángulo amoroso, tóxico y lleno de locura. Básicamente un episodio de Breaking Bad versión barata. Un día, Dan le pide a Samantha que lo lleve a Lake Tahoe, donde vivían los padres de Erin. Le dice que va por cocaína, y ella, sin sospechar nada, acepta. Manejan 5 horas. Llegan, estacionan el auto a 1 milla de la casa. Dan se pone una máscara y camina hasta el lugar. Cámaras de seguridad lo captan acercándose por el garaje. Esperó dentro de la casa horas, hasta que los padres de Erin regresaron. Y entonces Dan salió del escondite con una pistola en la mano. Disparó primero al padre, luego a la madre. Pero el tipo cometió un error fatal.
La madre sobrevivió. A pesar de tener 2 balazos en la cabeza, logró llamar al 911. Fue hospitalizada y vivió, pero perdió la memoria de ese día. No recordaba quién lo hizo. Sin embargo, sabía en el fondo quién era capaz de hacerlo: Dan. Lo sacó de su testamento. Y así el plan se fue al demonio. La policía no tenía pruebas sólidas. El caso se enfrió. Hasta que, en 2023, la tragedia se duplicó. La madre de Erin, traumatizada por la pérdida y las heridas, se quitó la vida. Y con eso, todo el dinero familiar quedó fuera del alcance de Dan y Erin. Dan lo había perdido todo otra vez. Pero esta vez, con sangre en las manos. Aún así, parecía que se saldría con la suya. Hasta que los detectives rastrean el celular de Samantha y descubren que su teléfono estuvo a solo 1 milla de la casa durante el ataque. ¡Bam! Arrestan a Samantha. Ella confiesa todo. Y ¡bam! Otra vez. Arrestan a Dan. Ambos fueron acusados. Samantha como cómplice, Dan como autor intelectual y material. En el juicio, Dan fue encontrado culpable. Lo más increíble del caso, Erin no cree que su esposo sea culpable. A pesar de todo, lo sigue apoyando. Pero esta es demasiado real. Un hombre que lo tuvo todo, pero nunca aprendió a valorar nada. Quiso comprar el amor, el respeto y hasta el destino, y terminó perdiéndolo todo, incluso su humanidad. Moraleja: si tienes suegros ricos, no los mates, carnal. Mejor hazte streamer o vende tacos, pero no vayas por el DLC del infierno. Recuerda que el dinero fácil llega y fácil se va. Como el caso de Zika, una mujer que se hizo millonaria estafando monjes budistas de la forma más baja, en Tailandia. Literal se hizo millonaria. ¿Y de dónde crees que salía el dinero? Claro, de los feligreses hasta que fue descubierta. Si te interesa saber la historia completa, haz clic aquí y suscríbete. En Fama Maldita contamos los éxitos, las caídas y todas las vueltas que da la fama, aunque sea la fama de la mala. Hasta la próxima.